Muy buenas a todos. Vamos a hacer un ejercicio para repasar un poco lo que es la lectura y escritura de datos. Lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de datos dentro de un texto, un archivo de texto, el cual tengo guardado aquí. Se va a llamar datos, tiene números positivos, negativos. Vamos a jugar un poco, vamos a agregar también algunas preguntas, deben lo que sea necesario para nosotros. Nos vamos a trabajar sin saber cuántos datos hay. Es lo primero que vamos a tener en consideración. Y recuerden, debemos trabajar en la misma carpeta, si no debemos dar toda la dirección para ver dónde está el archivo. Y vamos a asociar todos los datos a un vector. Luego vamos a imprimir el vector y luego para empezar vamos a calcular el número mayor. Después si necesitamos algo más lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar. Si, si estamos trabajando en C++, primero vamos a necesitar esa librería. Ahora también vamos a estar leyendo datos, así que vamos a utilizar la librería fstream. Y ahora nos vamos a la función principal. Ahora, si nosotros queremos leer el archivo, lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero me voy a asegurar de que esto se guarde dentro de la carpeta. Entonces ahí está compilado, ahora está guardado. Lo primero que tenemos que hacer es crear un comando para la lectura. Entonces, ifstream, y le vamos a llamar leer. Nótese que lo que yo ingreso acá puede tener cualquier nombre, el que yo quiera. Leer.open, y vamos a abrir el archivo de datos.txt. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el archivo se llama datos. Y luego lo vamos a cerrar. Y hasta ahora el programa no hace nada, pero es bueno asegurarse de que se esté leyendo adecuadamente. Así que vamos a compilar, vamos a ejecutar y no pasa nada. Está correcto porque no le hemos dicho que haga nada. Pero con eso nos aseguramos que verdaderamente pudo encontrar el archivo datos y lo pudo abrir. Ahora no sabemos cuántas variables hay, o sea, cuántos datos hay. Entonces lo que tenemos que hacer es contarlos. Podemos inicializar una variable contador, y en este caso vamos a tener que leer, como estamos a ciegas, vamos a tener que leer un while, mediante un while, y la lectura va a ser siempre que encontremos un dato vacío, o sea, un distinto vacío. Entonces while distinto de leer punto .of. Entonces con ese while estamos leyendo siempre que encontremos un dato distinto de vacío. Cada vez que encontremos un dato distinto de vacío, lo vamos a primero a asignar a una variable y luego vamos a aumentar la variable contador. Entonces vamos a inicializar también una variable x, las dos enteras. Entonces leer para x, y luego de eso contador más más. Entonces lo primero que hacemos aquí es asignar un valor a la variable x desde el archivo texto, y luego vamos a aumentar nuestro contador en 1. Entonces solamente va a aumentar nuestro contador si entramos al while, solamente entramos al while si encontramos un dato distinto de vacío. Vamos a ver si es que está adecuadamente corriendo esta parte. Vamos a imprimir en pantalla un número. Entonces aquí vamos a decir cuántos datos hay. Entonces la cantidad de datos debería ser contador. Está bien hasta ahora y vamos a ejecutar. Tenemos 200 datos dentro del archivo, entonces estamos bien hasta ahora.
Ahora, yo sé obviamente que había 200 porque yo preparé el archivo, pero lo vamos a hacer en este caso como si no conociéramos los datos para poder dar un programa más genérico. Si conociéramos los datos, simplemente aquí utilizamos un ciclo for. Ya, tenemos la cantidad de datos. Voy a cortar esto porque no lo necesitamos. Era solamente para poder asegurarnos. Decía que teníamos que asociarlos a un vector. Bueno, como ya tenemos el tamaño, podemos inicializar el vector. En este caso son solamente números enteros, así que voy a inicializar un entero. Si hubiera decimales, lo inicio como decimales. Si no me dijeran qué tipo de datos hay, es recomendable hacerlo con tipo float para asegurarse. Ahora vamos a inicializar un vector, en este caso le vamos a llamar números, y el tamaño del vector va a ser contador. Entonces inicializamos un vector de nombre números y de tamaño contador. Y ahora vamos a hacer un ciclo for en donde vamos a hacer una lectura de nuevo del archivo porque ya lo habíamos cerrado, y poco a poco ahora, en vez de leer cuántos datos hay, se los vamos a ir asociando al vector. No podíamos hacer esto arriba porque para inicializar el vector necesitamos saber cuántos datos teníamos. Entonces ahora vamos a tener que hacer otro if string. Lo vamos a llamar leer-2, .open. Vamos a leer también el mismo archivo, datos.txt. Vamos a cerrarlo inmediatamente. Y ahora vamos a hacer un ciclo for que recorra todo el vector, y dentro de ese ciclo for nosotros vamos a ir traspasando los datos. Entonces, for igual a 0, la primera posición del vector es 0, y menor estricto que contador, la última posición del vector es contador menos 1, y vamos a ir aumentando de 1 en 1. Estamos utilizando la variable i, así que podemos inicializarla aquí arriba. Y ahora vamos a dar la orden. Leer-2 le va a asociar un valor a números de i. Entonces de esa manera, para cada valor de i se va a ingresar un valor a ese vector. Y ahí está listo nuestro vector, ya lo tenemos creado. La parte de lectura es solamente esta y solamente esta. Ya terminamos de leer, ahora simplemente trabajamos con el vector, que es lo que nos decía, luego imprimir el vector y luego calcular el número mayor. Aquí vamos a modificar un poco, vamos a imprimir el vector, pero luego de eso todos los otros datos que necesitemos más adelante los vamos a dar dentro de otro archivo. Entonces los vamos a imprimir dentro de otro archivo de texto para poder ir probando el offstring también. Entonces vamos a imprimir el vector. Terminamos esta parte de la segunda lectura, y para poder imprimir el vector necesitamos recorrer todo el vector. Copiamos este ciclo for porque es el mismo recorrido. Pero ahora lo que vamos a hacer es imprimir, así que borramos esto, cout, números de i, y para que quede un poquito más adornado, un salto de línea, y ahí se va a imprimir el vector. Lo vemos, y ahí está nuestro vector. Números positivos, números negativos, no hay ningún problema, está todo bien. Calculemos el número mayor, pero lo vamos a calcular de tal manera que el resultado se grabe dentro de un cajón de texto, un archivo de texto. Si vamos a calcular el número mayor, voy a hacer un salto aquí para que se note que estamos trabajando en otra parte. Entonces aquí vamos a calcular número mayor. Tenemos que hacer de nuevo un recorrido para el vector, así que voy a copiar el ciclo for. Vamos a inicializar una variable que se va a llamar mayor, igual a, y en este caso muchas veces veo que inicializan como 0 la variable mayor y menor si es que utilizan el menor. Eso está incorrecto.
Si yo inicializo la variable mayor como 0 y el vector tiene solamente números negativos, en ningún momento voy a cambiar esa variable. Inicialícenla como cualquier valor que tenga el vector. En este caso le voy a poner es igual a números de, pero uno específico. Yo le voy a poner el de 0. Entonces ese va a ser el primer valor de mayor. Puede ser cualquiera que esté dentro del vector, obviamente. Voy a borrar esto. Y el primer valor que va a tener mayor es este. Solamente le voy a cambiar el valor si es que encuentro un número mayor al actual. Entonces if si números de i, que es el que yo encontré actualmente, es mayor que mi variable mayor, entonces hago un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Mayor es igual a números de i. Y en la última iteración, el último valor de mayor es mi número mayor. Ahora lo vamos a imprimir, pero dentro de un archivo de texto. Entonces, ahora sería un offstream. Le vamos a poner resultado. Resultado.open. Vamos a crear un archivo de texto que se llama resultado.txt. No es necesario crear el archivo de texto, porque si no está, cuando ustedes vayan a imprimir algo, lo va a crear. Entonces por eso yo no voy a crearlo. Y luego resultado.close. Lo que yo voy a hacer es imprimir esa parte. Entonces con eso vamos a terminar. Se parece mucho al shout, pero nuestro comando es resultado. Voy a imprimir el número mayor es, y luego mayor. De esa manera. Entonces, repasando, leímos cuántos datos hay, leímos en este caso, le dimos al vector todos los valores que necesitábamos, luego de eso imprimimos el vector porque nos decía, calculamos un número mayor y luego de eso traspasamos el valor pero a un archivo de texto. La sintaxis está buena, ejecutamos, ahí está el vector, salimos y aparece resultado. El número mayor es 38. Entonces de esa manera yo también puedo ir arrojando resultados a esta parte. Entonces la gracia de trabajar con lectura y escritura de datos, lo fácil es que una vez que ustedes hacen esta lectura y la asocian a un vector, por ejemplo, o una matriz, ustedes ya están trabajando con un vector y una matriz. Entonces esta parte es solamente la lectura. Luego de eso se trabaja tal cual como si se estuviera trabajando con arreglos. Nada más. Entonces no es muy difícil. Ya, muchas gracias por ver el video.